El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Los invitamos a participar desde ya usando el hashtag con el nombre del programa El Especialista Responde y hacernos llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Una de cada 4 personas, escuche bien, sufrirá de un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida. Es una de las principales causas de muerte en el mundo y por eso queremos conversar sobre este tema junto al doctor Enrico Mazzón. ¿Dije bien su apellido, doctor? Muy bien. Él es neurólogo vascular de Clínica Alemana y director de ACV. Muchas gracias por acompañarnos en este tema tan importante que no lo queremos conversar solo cuando es el mes ni el día del ACV, sino que en todo momento, ya que es crucial detectarlo a tiempo, ¿no, doctor? Así es. Muchas gracias, Pascal, por la invitación. A mí me apasiona venir a hablar de estas cosas porque siento que cada vez la gente conoce más lo que es el ACV. Antes uno hablaba mucho del infarto al corazón, la gente lo reconoce porque es un síntoma, es una patología que se siente. La persona tiene dolor al pecho, pero cuando hay un ACV no hay dolor de cabeza. Entonces muchas personas antiguamente no lo reconocían. Claro. Creo que hemos hecho un buen trabajo y ahora vamos a reforzar esa parte educativa. Eso esperamos. De hecho, usted el año pasado participó de una investigación en donde determinaron que solo el 6% de las personas eran capaces de determinar los síntomas principales. ¿Está bien esa cifra, no? Sí, claro, hay varios temas ahí de estadísticos, pero a grandes rasgos, menos de un cuarto de las personas a nivel nacional no saben identificar de forma global lo que es un ataque cerebrovascular. Y eso significa una serie de situaciones a continuación desde que se presenta, que, por ejemplo, no lo saben reconocer, por lo tanto no consultan a tiempo y no se puede aplicar los tratamientos que en general en el ataque cerebrovascular son tiempo dependientes. Tenemos un tiempo acotado para poder hacer el tratamiento en la etapa aguda, donde podemos salvar tejido cerebral para que las personas queden sin problemas, sin discapacidad o evitar la muerte. Incluso. O sea, finalmente exacto, esta es una carrera contra el tiempo, no solo para poder salvar una vida, sino que también para evitar las secuelas. ¿Cuál es la cifra de cuántas personas que sufren un accidente cerebrovascular quedan secuelados? Sí. Alrededor de un 50% de las personas sabemos que van a tener algún grado de discapacidad desde lo leve moderado a lo mayor. O sea, estamos hablando de gran cantidad de personas. En Chile claro, se estima alrededor de 30.000, esto es bien estimado, pero alrededor de 30.000 personas que tienen un ACV al año, ¿no? Por lo tanto, es una de las enfermedades más prevalentes que tenemos, ¿no? Está el infarto al corazón y ahí el ataque cerebrovascular peleándose el primer puesto, ¿no? ¿Y hay alguna incidencia mayor en hombres, en mujeres, en algún grupo etario? Es bastante similar entre hombres y mujeres respecto del sexo. Respecto de la edad, en general, es más frecuente en adultos mayores, personas sobre 55, 60 años, ¿no? Pero cada vez más vemos pacientes jóvenes también con ataque cerebrovascular. Además que nosotros hay un montón de campañas educativas muy bonitas y entonces los focos educativos no necesariamente están focalizados en las personas a las que les va a suceder esto, claro, sino que a todo el grupo al entorno, familiar. Finalmente, que son quienes pueden detectar exacto, de alguna manera que la persona está padeciendo, está sufriendo un accidente cerebral. Y una de esas campañas está enfocada en los niños, ¿ya? Que son los que tienen menos frecuencia, ¿sabes? Es una enfermedad rara en los niños, pero los niños acompañan a los adultos. Claro. Entonces, si están acompañando a un abuelo, por ejemplo, y tiene uno de los síntomas, el niño es capaz de reconocer, tiene un ataque cerebrovascular, llamemos a la ambulancia, llamemos a algún otro familiar y actuemos rápido. Exacto. De hecho, voy a cometer una incidencia fuera de cámara. Estábamos hablando de Cerebrin. Ustedes se preguntarán quiénes son. Algunos ya lo deben saber, que este corpóreo en forma de cerebro que ustedes han ido viralizando, él también se presenta en las campañas para tratar de informar, ya usted bien lo decía, a los niños y al entorno familiar de cuáles son los síntomas. Doctor, lo invito a revisar una gráfica que preparamos con algunos de los síntomas más comunes y ahí usted me puede decir si hay alguno al que tengamos que prestarle especial atención. Perfecto. Tenemos los síntomas del accidente cerebrovascular, partiendo por la dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, problemas para ver en uno o ambos ojos,
dolor de cabeza y problemas para caminar. ¿Cuáles de estos síntomas son los más esenciales y en cuáles nos tenemos que enfocar o conocer bien para poder detectar una ACV? Sí, hay muchas escalas que son para, en el fondo, educar a la población y al mismo personal de salud para reconocer el ACV. Y en general uno habla de los 3 síntomas cardinales del ataque cerebrovascular, que tú los tienes puestos ahí. Es la dificultad para el habla o el lenguaje, que no necesariamente son exactamente lo mismo, pero para darlo a entender, el habla es la capacidad de hablar fluido, que se le entienda a uno de forma rápida. Cuando la persona habla como traposo, muchas personas dicen que hablan como curadito, ¿no? Claro. Sin haber bebido alcohol, por supuesto. Ahí estamos hablando de una disartria o un trastorno del habla. ¿No es necesariamente que hable incoherencias, pero que trate de hablar y le resulte raro, muy difícil expresarse? Exacto. Y la otra alternativa es que de frente entonces no logre comprender o no logre expresar el lenguaje y ahí uno habla de una afasia, que esos son términos más médicos, pero es para darlo a entender. Perfecto. La parálisis también puede ser en todo un lado, en un sector, por ejemplo, del rostro, o implica o compromete la cara y el cuerpo. Exacto. El segundo síntoma cardinal sería que la cara se entueque. Como son, estamos hablando de escalas bien poblacionales para hacer educación a las personas, que se logre entender de qué estamos hablando. El segundo síntoma es que se entueque la cara, o sea, hay una parálisis facial. Y el tercer síntoma es que se pierda la fuerza de un brazo, y uno incluye también la pierna. Okay. Cualquiera de estos 3 síntomas tiene que suceder de forma abrupta, o sea, de un momento a otro. Esa es otra de las características de esta sintomatología que hacen sospechar un ataque cerebrovascular. Claro, porque hablábamos con un especialista oftalmólogo que de hecho es muy importante diferenciar cuando, por ejemplo, estamos sufriendo que baja el párpado, que nunca es de manera abrupta cuando es en el caso de una persona mayor, que se le va cayendo el párpado. En cambio, que cuando estamos hablando de una ACV, es algo abrupto. Claro, no es que se va dando cuenta que a poco se le va cayendo el párpado. Parte de un momento a otro. Y para nosotros es muy importante la hora en la que partieron los síntomas, porque desde ese momento parte el reloj contando para que podamos ofrecerle después los tratamientos que vamos a ir conversando. Y asociado justamente a estos 3 síntomas cardinales, teniendo solamente uno de esos 3 síntomas más importantes, tenemos una probabilidad mayor al 70% de que esto corresponda a un ataque cerebrovascular. Por eso que es tan importante reaccionar ante estos 3 síntomas, y podemos conversar de algunos otros que también hay que considerar. Usted decía algo muy importante, el dolor de cabeza, lo ideal sería de pronto no considerarlo como que va a pasar per se relacionado a un accidente cerebrovascular, porque eso incluso nos puede confundir quizá. Mira, en general los dolores de cabeza, hay muchos tipos de dolores de cabeza, pero en general corresponden a enfermedades que nosotros llamamos benignas. Pero hay ciertas características del dolor de cabeza que sí nos hacen sospechar que puede haber algo distinto. No digo necesariamente una ACV, pero también se puede presentar una ACV con un dolor de cabeza que en general tiene las siguientes características. Parte de nuevo, abrupto, de un momento a otro, ¿no? Y la gente, del peor dolor de la vida, ¿no? Y la gente lo describe como si fuera un rayo en la cabeza, ¿no? Un relámpago. Eso uno tiene que poner, nosotros hablamos de los signos o síntomas de alarma, que significa irse a la urgencia de inmediato. De inmediato y expresar que puede estar sufriendo una ACV. Doctor, ¿cuántos tipos de ACV hay y cuál es la diferencia entre uno y otro? Exacto. Tenemos 2 tipos a grandes rasgos de ataque cerebrovascular, que serían los hemorrágicos, o sea, hay una arteria que se rompe, ¿ya? Entonces la sangre sale hacia el tejido cerebral y eso irrita y produce lesión del área alrededor. Y la segunda alternativa, que son los más frecuentes, ¿no? Son los ataques cerebrovasculares isquémicos. Y claro, uno habla de ACV, que es el acrónimo de ataque cerebrovascular. Mucha gente los reconoce también como el accidente cerebrovascular, o como en otros países hablan de ictus. Claro. Muchas personas coloquialmente dicen el derrame o el infarto cerebral. Claro. Entonces, todos esos son sinónimos
Son sinónimos del primero que Del mencioné. ataque cerebrovascular o el acrónimo que es ACV. ¿ya? Pero independiente del nombre, ¿ya? Hay que saber reconocerlo. Y como decía, tenemos estos dos tipos. En el caso del isquémico o infarto cerebral, lo que sucede es que una arteria que va al cerebro, que irriga el tejido cerebral, se bloquea. ¿ya? ¿Por qué? Porque puede haber una trombosis local o porque un coagulito de alguna parte del cuerpo, generalmente del corazón, viaja y se impacta, queda ahí bloqueando que pase la sangre normalmente hacia más arriba. Perfecto. Doctor, factores de riesgo, también la prevención, que es tan importante, pero lo vamos a conversar de vuelta de comerciales. Aprovechen ustedes también de hacernos llegar sus preguntas, comentarios a través del hashtag El Especialista Responde. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, y continuamos hablando de un tema crucial, el accidente cerebrovascular, junto al doctor Masson, perdón, doctor. Doctor, que es neurólogo vascular de Clínica Alemana y además de director de ACV. Cuénteme brevemente qué es ACV, que además de ser el acrónimo. Sí, por supuesto. Es la Asociación de Enfermedades Cerebrovasculares de Chile, ¿ya? Es una asociación que conformamos recién este año y que el objetivo que tiene es ser una sociedad, una asociación científica y también promotora de políticas públicas, ¿no? Para la enfermedad cerebrovascular en general y dentro de ellas, por supuesto, que el ataque cerebrovascular. Este año participamos con la Sociedad de Neurología, la SONEPSIN, y el grupo de trabajo de ellos de neurología vascular en el mes de la ACV y en las actividades asociadas, que hicimos muchas. Y la verdad que ha sido muy exitoso, estamos muy contentos. La gracia de ACV en particular, además, es que incluye no solamente a los neurólogos, que podría ser lo más evidente, sino que a todos los profesionales que participan de la atención del ataque cerebrovascular, que nosotros llamamos una atención transdisciplinaria, o sea, incluye a, enfermería, al equipo de rehabilitación, kinesióloga, enfermera. Que eso es muy importante, porque además usted mencionaba la alta tasa que queda con alguna secuela y que luego, obviamente, que hay que trabajar con ese paciente. Justamente. Doctora, pero antes de que hablemos el tema de las secuelas o de cómo se realiza este trabajo, me gustaría que revisáramos la prevención, que eso mucho tiene que ver también con el trabajo de ACV para impulsar políticas públicas y en los que tratamos de hacer también en el programa, fomentar cambios también, aunque sean pequeñitos, para que podamos prevenir este tipo de patologías. Entonces, revisemos algunas de estos consejos, se podría decir. Controlar la presión arterial, que es fundamental, sobre todo si hay alguien que padece hipertensión. Reducir la cantidad de colesterol y grasas. Dejar de fumar, que eso es un mensaje que tratamos de dar siempre. Controlar la diabetes. Mantener un peso saludable, que eso también tiene mucho que ver, que lo seguimos informando, que el tema de alimentarse mejor tiene mucho que ver con estar más sano, no necesariamente más delgado. Y hay otros puntos que queremos remarcar de prevención que son necesarios recordarlos. ¿Alguno de estos primeros que quiera poner especial énfasis? Sí, o sea, me parece excelente la diapositiva porque destaca dentro de los factores de riesgo más relevantes, que son la hipertensión. Y dentro de lo mismo decir que la hipertensión, de nuevo, no es una enfermedad que duela. Entonces la gente en general, tú le preguntas, ¿eres hipertenso? No lo sé, porque no me tomo nunca la presión. Claro. Sería bueno que uno haga chequeos de salud en cuanto a ver si es que es hipertenso o si tiene el colesterol alto, y eso va dentro de la línea de la prevención,
¿no? Claro. Podemos hablar Chequearse, específicamente claro. de otras cositas. Pasemos a la siguiente lámina para seguir remarcando, porque todos tienen relación además con los factores de riesgo, supongo, ¿no? Y con el estilo de vida que lamentablemente hemos cultivado, bastante sedentario, etcétera. Seguir una alimentación rica en frutas y verduras, que también lo comentábamos en un programa anterior, hacer ejercicio de forma regular, no tiene por qué ser el ejercicio matador, ¿no? El gimnasio que nos imaginamos, ya sea caminar un poco, ya nos ayuda a generar un cambio. Beber alcohol con moderación, si es que uno lo hace. Tratar la apnea obstructiva del sueño, ya me va a explicar por qué. Y evitar las drogas ilícitas, que obviamente también pueden generar trastornos, no solo en términos de ACV, sino que también trastornos de salud mental. Claro, otras patologías asociadas. Claro. Pero sí, de nuevo, las diapositivas que han presentado me parecen excelentes porque remarcan más que nada las acciones que nosotros podemos tomar para hacer prevención en general, más allá que la patología específica de cada cosa, ¿cierto? Claro. Y esta en particular me gusta mucho porque uno siempre habla de mejorar la presión, cosas evidentes que la gente ya sabe que es malo fumar y que fumar hace daño a las arterias, etcétera, ¿cierto? O sea, se lo recuerda a la cajetilla todos los días, Exacto, pero lo pareciera mismo, que uno se caso omiso. las etiquetas de la comida, de que Claro. hace mal comer con mucha sal, o las comidas con mucho alto grado de calorías grasas o de saturadas, grasas, etcétera. etcétera. Pero hay una cosa que es distinta, que no es necesariamente, como dices tú, ser flaco o ser gordo, ¿ya? No es solamente el bajar de peso o mantener en un peso ideal, O sino hacer que dieta. además es el alimentarse adecuadamente. Claro. Y eso no tiene que ver con el peso, tiene que ver con la calidad de la alimentación. Claro. Entonces, si uno es flaco, por ejemplo, y come puras papas fritas, eso no es sano, ¿no? Claro. Hay que hacer una dieta balanceada, alta en fruta, alta en verduras, ¿no? Claro. Idealmente restringir o no aumentar tanto los carbohidratos. Las carnes rojas uno puede comer, pero no en exceso. Claro. Preferir las carnes blancas, los pescados idealmente, las legumbres. Y todo eso nos va a ayudar a prevenir no solo estas patologías asociadas, Exacto. sino que también otras tantas. Doctor, ¿y por qué, quería preguntarle, por qué especialmente la apnea obstructiva del sueño? Por eso, Sí. ¿por qué puede generar un problema? Es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Sí. Especialmente en personas que tienen obesidad, ¿no? ¿Por qué? Por una cosa anatómica del cuello. Claro. Podemos hablar largo de eso, pero no va al caso. Pero en el fondo lo que hace Falta de oxígeno, ¿no? es que durante la noche las personas hagan apneas, o sea, hay periodos prolongados de tiempo donde la saturación del oxígeno baja mucho y eso genera un daño oxidativo, llamemos, o sea, en resumen, produce inflamación de todo el cuerpo, ¿no? Y eso incluido, por supuesto, que las arterias de todos los tejidos del Entonces hay que cuerpo. ponerle especial atención. Y eso es difícil de diagnosticar y de tratar, ¿no? Entonces hay que pedir ayuda porque mucha gente se puede manejar hay unos dispositivos especiales para ayudar a respirar durante la noche, para evitar estas apneas. Existe el tratamiento, pero hay que consultarlo. No hay ningún medicamento específicamente para hacer ese tratamiento. Claro. Por eso recomendamos visitar a los especialistas. Así Doctor, es. revisemos algunas de las preguntas que nos han llegado y ahí podemos ir intercalando el tratamiento. Nos preguntan en Instagram si puede volver a dar una ACV, o sea, alguien que ya lo ha presentado. ¿Requiere seguimiento después de haber sufrido una ACV? Sí, por supuesto. De hecho, uno de los factores de riesgo en sí mismo de tener una ACV es haber tenido uno previo. O sea, esa persona ya tiene más riesgo que una persona que nunca lo ha tenido. Ya. Ahora, lo que uno hace, y por eso que siempre es importante el seguimiento en general permanente, ¿no? Es utilizar los medicamentos que uno va dejando para prevenir que esto vuelva a suceder, que existen tratamientos, ¿no? ¿Y los medicamentos están asociados a por qué se produjo el...? En general tienen que ver obviamente con la causa, pero no siempre encontramos la causa exacta. Entonces uno deja medicamentos de todas formas para prevenir que se pueda repetir. Entonces una cosa son los medicamentos, pero además uno va chequeando justamente las acciones que ustedes presentaron de prevención secundaria. Claro. Que haya mejorado la presión arterial, que haya dejado de fumar idealmente, que se esté alimentando bien, que se mantenga en el peso, que haga ejercicio. Tú hablabas del ejercicio. Claro. El ejercicio ideal son 150 minutos de ejercicio en el que uno se canse a la semana, ¿no? Y eso
Hay gente que dice, no, yo soy deportista y no llega a ese número que es bajo. Exacto. Así que tenemos que motivar a hacer más actividad física. Pasemos a otra de las preguntas y ahí vamos también intercalando lo que usted me comentaba, que no solo hay tratamientos farmacológicos, ¿no? Justamente. Pasemos a la siguiente pregunta. Verónica Bello nos pregunta cómo poder detectarlo a tiempo. Bueno, eso era algo que ya estábamos planteando, pero podemos darle los 3 indicadores principales. Dijimos ya que los 3 síntomas cardinales son la parálisis facial, que se entueque el lado de la cara, que uno no pueda hablar o que cueste, que hable raro, ¿ya? Y que se tenga una debilidad o una parálisis de un brazo o de una pierna. Yo agregaría algunos síntomas que no son los más frecuentes, pero que también pueden presentarse siempre con este inicio abrupto, que son, por ejemplo, las personas que tienen problemas de forma abrupta para el equilibrio. Un momento yo estoy caminando y de un momento a otro Pierdo el equilibrio. Claro, pierdo el equilibrio, ¿ya? O un vértigo demasiado súbito, o personas también que empiezan a ver doble. También esos son síntomas menos frecuentes, pero que uno tiene que asociar. Carrera contra el tiempo, tenemos que recordar también esa frase. ¿Alcanzamos a revisar una pregunta más, doctor? Que nos hacen llegar a través de redes sociales. Carolina Rivas Gutiérrez nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, los planteamos de alguna forma. ¿Tienen tratamiento sus secuelas? Con ese nos vamos a quedar. Sí, las secuelas dependen mucho de las características del ataque cerebrovascular. Sin extenderme mucho, pero hay ACVs grandes, chicos. La ubicación donde está el ataque cerebrovascular dentro del cerebro, digamos, también afecta mucho porque las funciones cerebrales se van dividiendo de acuerdo a la región del cerebro, ¿no? Entonces hay una región del cerebro que nos permite caminar, otra que nos permite la fuerza, otra Entonces que nos las permite secuelas ver. van a variar de dónde se produzca, en qué Exacto. parte del cerebro se produzca la Entonces lo que nosotros hacemos es identificar cuáles son las secuelas iniciales y generar un programa de rehabilitación, por supuesto, acorde a la condición con la que queda el paciente. Lo que no hemos tocado, y quería agarrarme un segundo de eso, Sí, doctor, ya me están... es que no hablamos sobre el tratamiento agudo, ¿no? O sea, uno reconoce el ataque cerebrovascular y tiene que consultar rápido, eso ya lo dijimos. ¿Pero por qué? Porque existen terapias que se llaman de reperfusión. O sea, primero vamos a saber si es isquémico o hemorrágico. Y en el caso de ser isquémico y estamos dentro del tiempo de tratamiento, podemos aplicar un medicamento para disolver ese coagulito que está obstruyendo la sangre o podemos ir a través de un procedimiento que se llama trombectomía, ir a capturar ese coágulo con un procedimiento mínimamente invasivo, ¿no? Y así evitar que la gente quede con secuelas. Lo que queremos es eso, no tratar las secuelas. Queremos que la persona primero prevenga, ¿no? Y segundo, si es que ya tuvo el ataque cerebrovascular, reacciona a tiempo para alcanzar a hacer el evitar tratamiento. las secuelas. Y una amiga me preguntó el otro día, yo te vi el otro día hablando una charla sobre esto mismo y me generó tanta angustia porque tú dijiste que hay que consultar a tiempo, pero ¿a dónde voy? ¿No? Y es una pregunta muy lógica, ¿no? Porque no todos los lugares tienen las condiciones para tratar de la mejor forma esto. Entonces, lo primero, idealmente ir a los hospitales regionales o a los hospitales grandes. Los de referencia, que le llaman también. Exacto, que tienen que tener un escáner, que con eso vamos a saber, ¿no? Y por lo general esos hospitales grandes son los que cuentan con neurólogo de turno o cuentan con el procedimiento trombectomía o trombolisis para poder tratarlo en la etapa hiperaguda, ¿no? Hay una aplicación que se llama ACV, tal cual, que es Actúa con Velocidad, que la pueden descargar en su celular. Con las E entre medio. No, es solamente ACV. Perfecto. ¿No? Para que todos lo descarguen. Exacto. Y justamente lo que hace es decirte dónde está el centro que trata el ataque cerebrovascular más cercano a tu ubicación. Así que es bastante buena esa aplicación. Muchas gracias, doctor. Se nos pasó volando el tiempo, así que aprovechamos de recordarles que en 24horas.cl pueden encontrar el programa, pero además más información sobre los accidentes cerebrovasculares y recordar esa última información que nos dio el doctor, tan importante que puede incluso descargar una aplicación. Esperemos que con eso quizás salvemos alguna vida, doctor. Es la idea. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en este capítulo y a ustedes les agradecemos también por su sintonía. Que estén muy bien. Chao.
El especialista responde.